Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Con el invitado de lujo que es el cirujano plástico Pedro Literas, argentino, ya radicado en Los Cabos. Bienvenido, Pedro, a este cafecito. ¿Cómo estás? Hola, Isabel. ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Muchísimas gracias por invitarme y permitirme participar de este espacio tan interesante que tienes aquí en Cabo Mil. No, la verdad que gracias a ti, porque creo que el tema, y te lo había comentado con anterioridad, pues está muy en boga y no lo hemos tocado en este cafecito, que es el implante capilar. Yo entiendo que eres un cirujano plástico especialista en cirugía estética de rostro e implante capilar. ¿Qué es lo nuevo en el implante capilar? ¿Qué se sabe hoy que antes no se sabía que está haciendo la diferencia para hombres y mujeres? Lo que revolucionó el tratamiento de la pérdida de pelo es justamente el avance en las técnicas quirúrgicas, porque antiguamente, y esto hace... Bueno, no es tan antiguamente, porque yo cuando era estudiante, hace como 25 años, las técnicas que había para el tratamiento de la pérdida del pelo eran demasiado cruentas y los resultados eran bastante pobres. De hecho, se notaban mucho. O sea, cuando alguien tenía hecho un implante capilar, por donde iba toda la gente fácilmente se daba cuenta de que algo raro había, ¿no? Porque justamente se veía raro. Con los años evolucionaron muchísimo las técnicas, principalmente en Japón, y hoy en día, tanto hombres como mujeres se pueden realizar un implante capilar sin tener cicatrices, realizándoselo en un solo día, con una recuperación súper rápida y con unos resultados que son tan naturales que muchas veces es muy difícil darse cuenta si la persona se hizo o no se hizo un implante. Sí, yo tengo un querido amigo que por cierto es argentino, que decía hace unos años, te estoy hablando de hace 10 años, él perdió todo su cabello por cuestiones genéticas, sabes que la alopecia en gran parte es hereditaria, y nos decía, si realmente hubiera un implante que funcionara, pues el príncipe Guillermo ya se lo hubiera puesto, ¿no? Que es pelón, y me empezó a mencionar también a tenistas famosos pelones, o sea, sí existiría. Y yo decía, no, pues igual, y por eso dice, ni le invierto el dinero porque no va a funcionar. Y ahora me he dado cuenta que están cambiando las cosas. Totalmente, hay muchísimas personas muy famosas que si uno busca fotografías antiguas y los ve ahora, se dan cuenta que algo sucedió, ¿no? Con su pelo. Y esto que sucedió es justamente el implante capilar. Que ojo, no es la única técnica que hay para poder recuperar pelo, sino que se ha avanzado muchísimo también en los tratamientos médicos para recuperar pelo. Por eso es muy importante que cuando alguien tiene dudas sobre el estado de su pelo, si está notando de que está empezando a perder pelo porque lo ve en la almohada, en la ducha, en el lavamanos, y se nota que cada vez tiene más entradas, lo primero que hay que hacer es tener una consulta. Y en la consulta, ahí es donde identificamos si ese paciente se va a beneficiar con un tratamiento médico exclusivamente o con un implante capilar más un tratamiento médico. Porque generalmente, digamos, el tratamiento médico y el implante capilar se complementan. No es que uno me hago una cosa y me desentiendo de la otra. Sí hay pacientes que solo con tratamiento médico recuperan un montón de pelo, se les deja de caer, les vuelve a crecer. ¿Tratamiento médico te refieres a pastillas? Es una combinación, o sea, como no existen estándares internacionales y protocolos internacionales que sean convenidos por todos los médicos, cada médico que se dedica a esto tiene su propia fórmula, digamos, ¿no? Su propio librito. Yo personalmente hago una combinación de lociones, shampoos, que obviamente fabricamos nosotros, tratamientos de mesoterapia, que son unas inyecciones en el cuero cabelludo, plasma rico en plaquetas. O sea, hay una combinación de distintos aspectos que ayudan a recuperar la fortaleza del pelo. Lo primero que hacen es lograr que el pelo deje de caerse. Vamos a empezar por ahí. Lo primero, que por eso atenderlo a tiempo, digamos que es hasta cierto punto preventivo. Exacto. Porque obviamente con esos tratamientos, cuando uno consulta en la etapa temprana del proceso, los resultados siempre van a ser mejores. E incluso hasta puede salvarse de hacerse un implante capilar, porque el implante capilar en realidad sirve para colocar pelo, folículos pilosos, donde ya se perdieron y no hay nada que estimular con un tratamiento médico. Wow. ¿No? Entonces, es por eso que el tema de la caída del pelo, el tratamiento de la alopecia, es bastante
amplio. Claro. No, muchos pacientes vienen a consultar por un implante y se llevan la sorpresa de que les digo, mira, con tratamiento médico vas a mejorar. A mejorar mucho. Y tengo pacientes que consultan a los 20 años. Es lo que te iba a decir, es que cuando es genético desde temprana edad, o simplemente ya sabes, si mi papá se quedó sin pelo a tal edad, a mí me va a pasar, o mi mamá. Bueno, exacto. Es la alopecia androgénica, que es la causa más común, se hereda genéticamente. Y puede ser tanto por el lado del padre como de la madre. Porque muchos le echan la culpa. Dicen, no, mi papá. Que ser por el papá. No. Esto puede venir por cualquier lado. Pero también hay una cuestión evolutiva en el ser humano. Porque si nosotros vemos desde el Homo sapiens, ¿no? Los seres humanos más antiguos de la prehistoria, la cantidad de pelo que tenían en su cuerpo era impresionante. ¿Por qué? Porque era parte de la supervivencia. El pelo era un factor de protección. Protección contra los cambios de temperatura, para el frío, porque obviamente no podía ir y comprarse una chamarra, ¿no? Entonces dependía de su propio pelo. Y también para protegerse, por ejemplo, de la radiación ultravioleta, ¿no? De gérmenes, de animales, de bacterias. A medida que el ser humano fue evolucionando, el pelo se fue perdiendo. Y lo que estamos viendo ahora es que hay un aumento con respecto a las personas que están perdiendo el pelo en el cuero cabelludo. Yo personalmente creo que eso un poco tiene que ver con la cantidad de tiempo que los seres humanos vivimos indoors, o sea, dentro de espacios cerrados. ¿No? Y después de pandemia más todavía. Exactamente. De hecho, mucha gente, la cantidad de consultas que recibimos por la pandemia, la caída del pelo, un poco de mezcla de que del estrés y también el coronavirus. Muchos reportan que después del COVID, una caída tremenda de cabello. Exactamente. Qué interesante, y tantas cosas, no sé, Radio Followers, si ustedes quieren hacerle alguna pregunta al cirujano plástico Pedro Literas, que hoy nos acompaña, 624-122-2124, y yo me voy a ir al corte con esta pregunta para que me la contestes al regresar. ¿Todos pueden tener un implante capilar? ¿O hay casos que de plano ya no se puede hacer nada? ¿Sale? Vamos al corte, regresamos con respuestas, más las preguntas que tú quieras hacer. Pero antes de esto quiero preguntarte, ¿no quieres disfrutar de un day pass en Hacienda del Mar? Donde te vas a divertir en las albercas, obtener un todo incluido en bebidas de 9 de la mañana a 5 de la tarde al precio de 1,590 pesos adultos. No te olvides preguntar también por la tarifa especial para menores y relájate en Hacienda del Mar. Recuerda que puedes extender tu experiencia por un costo adicional y relajarte en el spa o disfrutar. Todos pueden. De hecho, a ver, pero el tema es, de hecho tengo pacientes cada vez más jóvenes que se realizan implantes capilares. Creo que el paciente más joven que tenía un implante capilar se lo hizo a los 21 años. Wow. Pero el tema es que si ya la pérdida capilar, o sea, la pérdida de pelo, es muy avanzada, muy avanzada, es más difícil lograr un resultado natural porque la cantidad de pelos que disponemos para poder injertar tiene un límite. Es justo lo que nos están preguntando. Para poder ponerme un implante, ¿tienen que sacar pelo de algún lugar? Se saca pelo de los costados de la cabeza, ¿sí? Es la región parietal, o sea, más o menos el pelo que está por arriba de las orejas, dando toda la vuelta de oreja a oreja, o sea, de la parte occipital, de la parte de atrás de la cabeza también, y se saca uno por uno. Ok. ¿Y cuánto dura el proceso ya para terminar? Porque se nos acaba el tiempo. El procedimiento dura aproximadamente 6 horas y generalmente los pacientes se pueden hacer más de uno. O sea, hay pacientes que se pueden hacer 3, 2, dependiendo de la cantidad que tengan de pelo donante. ¿Duele? No, porque es con anestesia local y obviamente sí, la aplicación de anestesia local es una mínima molestia y después no sienten nada los pacientes. De hecho, están mirando el celular, mirando la televisión, durmiendo, escuchando música. Claro. La pasan bastante bien. Pedro, te agradezco compartir el café con toda la comunidad de Los Cabos. Recuérdanos tus redes sociales si tienen dudas o simplemente agendar esa cita de valoración. ¿Dónde te encuentran? Perfecto. Mi oficina está en la entrada de Pedregal, en Cabo San Lucas. Mis redes sociales son en Instagram, @dr de doctor, Dr. Pedro Literas, y mi página web es www.drpedroliteras.com. Ustedes nos pueden contactar vía WhatsApp para dudas o para agendar una cita. Con todo gusto los recibiremos. Escucha Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3.
siempre contigo.